Buenos días, bienvenidos a nuestra cita de las 5 de la mañana, los devocionales de la Iglesia Cristiana Piedra Viva. Dice así la palabra del Señor. No sé si me están escuchando bien. Creo que sí, no me han dicho nada. Dice así la palabra del Señor. Dice al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vinieron a Jesús que andaba sobre el mar. Vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Entonces, con gusto le recibieron en la barca, el cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Amén. Bueno, muchas gracias, Ana, por confirmaron que está bien el sonido. Ahora sí, me están llegando las notificaciones aquí. Ricardo Mezquita, Ana Triviño, Rosa Triviño, Ana Silvia Ramírez, bueno, todos los que se conectan. Un placer estar de nuevo con ustedes. Saben que los miércoles tenemos esta cita a las 5 de la mañana conmigo. Ustedes normalmente están todos los días a las 5 de la mañana. Entonces vamos a empezar orando, dando gracias a Dios por este tiempo, por este día, por esta nueva oportunidad. Cada día es una oportunidad en la que nosotros eh, podemos celebrar la vida. Entonces oremos al Señor. Padre, te damos gracias por este nuevo día que tú nos das la oportunidad de reunirnos de nuevo como tu iglesia en torno a tu nombre, en un solo espíritu, y dándote gracias por lo que harás en este día, por la gloria que tú recibirás en la obra que cada uno hacemos en nuestra cotidianidad. Obra con poder, Señor, bendice cada hermano, cada persona que se conecta a este devocional diariamente, buscando tu rostro, buscando tu dirección, que seas tú confirmando nuestros pasos y tomando esta palabra y llevándonos a la verdad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, estamos continuando una lectura de este capítulo 6 que empezó ayer con la alimentación de 5,000 personas y que continúa aquí en este punto. Y antes de entrar en la reflexión, hay una frase de Charles Chaplin, sí, Charles Chaplin, que dice, luchad para vivir la vida, para sufrirla y para gozarla. La vida es maravillosa si no se le tiene miedo. Esa es una frase de Charles Chaplin, muy conocido por todos ustedes y a propósito de lo que vamos a mirar. Y es que después de que el Señor multiplica los panes, después de que alimenta a 5,000, entonces viene este suceso, ¿no? Donde le dice a ellos que tienen que ir al otro lado del mar de Tiberíades o el mar de Galilea, y nos muestra Juan la importancia de este evento. Pues nosotros sabemos que un evento es importante por la cantidad de testigos que nos narran el acontecimiento. Y aquí pues ustedes pueden mirar ahí sus concordancias cuando en el título dice que Jesús anda sobre el mar. Pues nos cuenta que Marcos también nos contó acerca de eso y que Mateo también contó acerca de este acontecimiento. Y cuando nosotros estamos tratando de indagar o de escudriñar, como lo hacemos cada vez que estamos en un devocional o que vamos a una lectura, cuando escudriñamos de esa manera, pues es importante mirar todos los términos del acontecimiento. Yo alguna vez, no sé si fue con ustedes, que les decía que era como si el acontecimiento tuviera varias cámaras, ¿no? Como cuando ustedes que graban una película, disponen varias cámaras desde varios ángulos para que uno no se pierda ningún detalle. Pues más o menos esto es lo que hacen los testigos, nos están contando desde otros ángulos el acontecimiento y la importancia del acontecimiento. Entonces acabamos de leer a Juan, que nos narra a grosso modo que obviamente salieron después de este evento, se subieron en una barca y iban cruzando este mar. Parece ser que este mar o
sí, el mar de Genesaret, eh, sin ninguna advertencia a veces se levantan grandes turbulencias, vientos contrarios que hacen eh, que sea tenebroso a veces cruzar. En eh, los otros testigos, Mateo y Marcos, pues nos cuentan otros datos adicionales que Juan no nos cuenta. Por ejemplo, Mateo nos cuenta que cuando ellos se fueron, porque aquí dice al anochecer, descendieron sus discípulos al mar. Mateo nos cuenta que más o menos la hora es la vigilia, la cuarta vigilia, es decir, que son más de las 3 cuando Jesús tiene el encuentro con ellos. Pero antes de empezar a cruzar el lago, dice que Jesús se quedó solo orando, que él subió al monte y los despidió a ellos hacia el mar y se queda orando ante el Padre, se queda despidiendo primero a la gente, se queda despidiendo a la gente, después él sube a orar al monte y después, claro, cuando ya ha orado y ha despedido a la gente, empieza a cruzar este lago, este mar de Galilea y se encuentra con ellos en la mitad bueno, ya casi llegando al otro lado. Y Mateo también nos cuenta otro detalle y es que cuando Pedro vio a Jesús nadando, iba a decir, caminando sobre las aguas, él también le pidió que él hiciera lo mismo, que él quería hacer lo que él estaba haciendo. Y Marcos nos cuenta, desde la narración de Marcos, no vamos a hacer todas las lecturas porque el tiempo es muy corto. Marcos nos cuenta que Jesús se queda despidiendo a la gente orando, después él intenta seguir derecho, no, él no iba a parar donde estaba la barca, sino que él iba a seguir derecho de largo, pero cuando los ve luchando contra el viento que es contrario y contra el mar que está picado, pues él se detiene y se acerca a ellos. Y algo que es común en las dos narraciones, tanto de Marcos como de Mateo, es que ellos, los discípulos, pensaron que Jesús era un fantasma. O cuando, claro, usted ve una persona en medio del mar, un mar que está picado, un viento que es contrario, y caminando sobre las aguas, pues no es un evento que sea tan cotidiano. Y para ellos es claro pensar que de pronto pudiera ser un fantasma. Y Marcos termina su narración diciendo que ellos estaban asustados porque no entendían aún en su corazón qué era todo esto que estaba sucediendo. ¿No? Como a grosso modo, las 3 narraciones obviamente se centran en el evento de que ellos tienen que cruzar al otro lado, Jesús tiene que ir al otro lado a hacer otra manifestación de señales y en este cruce se va a presentar todo este acontecimiento. Y de nuevo nos encontramos con algo que es importante cuando tenemos que ser críticos en cuanto a la veracidad de un testimonio. Y es que cada uno nos está dando datos desde su perspectiva. Como les decía, que pareciera que fuera un punto de vista de una cámara distinta. Pero todos los testimonios confluyen en lo mismo. En que ellos cruzaron al otro lado, Jesús se encuentra con ellos en la mitad cuando el agua está picada, cuando el mar está picado, cuando el viento es contrario, y él llega hasta donde están ellos y sube a la barca y llegan finalmente al otro lado. ¿No? Y me llama la atención mucho lo que dice Marcos, que ellos no entendían todavía mucho lo de la señal, ¿no? Dice que no entendían lo de los panes aún, pero fíjense que no entendían, muchos de estos discípulos y de la gente, no entendían lo que Jesús estaba haciendo, no porque él no fuera claro en su manifestación ni porque no hiciera señales, sino porque el corazón de ellos estaba duro. Era un corazón duro. Y mire que eso es algo que no solamente sucede con los incrédulos, ¿no? Tener el corazón duro a veces sucede también con nosotros, con los que dijimos o decimos creer y seguir a Jesús. Es algo que para nosotros debía ser de cuidado, es endurecer nuestro corazón. A veces nosotros nos empezamos a endurecer después de ciertas circunstancias, después de cierto recorrido con Jesús, eh, nos volvemos duros. ¿Y por qué digo esa afirmación? Porque ¿cuántos ha conocido usted que estuvieron con usted en una congregación cristiana,
o que sirvieron aún al Señor y han vuelto atrás. ¿No? ¿Cuántos ha visto usted? ¿Cuántas personas ha visto usted que han caminado inclusive con usted, pero después se han vuelto atrás? Y eso se debe también a que a veces nosotros dejamos que nuestro corazón se endurezca, se, se, se vuelva insensible. No es una condición solamente de este pueblo, es algo que es natural de nosotros todos los hombres. ¿Sí? Y pues obviamente necesitamos un corazón que esté dispuesto, un corazón, como dice Hebreos, un corazón de carne. Ese corazón es un corazón que es sensible a Dios, que es sensible a lo espiritual, que es sensible al espíritu, que se arrodilla delante de Dios y se dispone para hacer la voluntad de Dios, aun cuando vaya en contra de su propia voluntad o en cuanto tengamos miedo. ¿No? Hoy vamos a hablar un poco acerca del miedo que se siente. Hay circunstancias que nos hacen sentir miedo, no nos sentimos cómodos todas las veces, a veces hay situaciones o circunstancias en las que nosotros sentimos miedo o temor. Y tanto Mateo como Marcos marcan un evento muy importante, y es que cuando es que Jesús no sale con ellos en el mar, ¿no? Muy curioso, porque Jesús necesita ir al otro lado, pero él no se embarca con ellos, sino que él se queda primero despidiendo a la gente. Es que es mucha gente, ¿no? Aquí en la narración empieza diciendo que él alimentó a más de 5.000 personas. Obviamente, despedir 5.000 personas, aunque deben haber más, despedir a esa gente es algo que es primero satisfactorio. No sé si usted ha mirado al pastor de su congregación, en este caso al pastor Alejandro. Cuando termina la congregación, lo satisfactorio que es saludar a los miembros que están allí. Y pues no sé en este momento cuántos se estarán reuniendo, pero despedir nada más a 100 personas, a 50, 80 personas, es algo que toma tiempo. Despedir a 5.000, pues es algo que es un poco más complejo, ¿no? Toma un poco más de tiempo. Él los manda adelante porque ellos ya deben estar muy cansados, posiblemente, y él se queda despidiendo a la gente. Después de que los despide, obviamente ellos ya empiezan su travesía por medio de este lago, de este mar, y él sube al monte y ellos bajan al mar. Muy, muy diciente esto, a veces uno lo pasa de largo, y es la manifestación de ascender o descender. Cuando la Biblia habla de ascender o descender, en términos geográficos, también puede estar hablando en términos espirituales. ¿No? Si usted lo mira desde el punto de vista espiritual, realmente Jesús, el cumplimiento de la voluntad del Padre en Jesús es que Él suba o ascienda al monte santo, al reino espiritual determinado para Él. Nosotros conocemos como el cielo de los cielos, o el reino de los cielos, o el reino eterno, o el siglo venidero, o la Jerusalén de arriba, muchos términos con que lo llama la Biblia. Y los discípulos, los que hemos creído en Jesús, debemos entrar en el mar. Cuando la Biblia habla del mar, habla de este mundo, de las fuerzas que son contrarias al deseo de Dios. Usted ha mirado que el mar, hay muchas determinaciones o muchos puntos en la Biblia cuando habla del mar, es como esa fuerza que trae el mar que es contraria a la voluntad de Dios. Y nosotros, Jesús nos va a enviar a desenvolvernos en medio de esta circunstancia. Y obviamente cuando nosotros asumimos un reto, pues tenemos ese temor de hacer. No sé si usted ha experimentado eso, de tener temor de hacer algo que Dios le ha encomendado a usted. Por ejemplo, hablar con una persona, establecer un término en el que quizás pueda servir para que ella crea, o orar por una persona, bueno, darle un consejo. Muchas situaciones en las que nosotros eh, mm, tenemos temor porque obviamente es contrario, ¿no? Usted se ha dado cuenta que usted puede hablar casi que de cualquier tema con una persona, pero cuando usted le habla de Jesús o en algunas ocasiones de Dios, pues como que la conversación se pone tensa, ¿no? A veces cuando se habla
estos criterios bíblicos o de términos espirituales. Y también en la narración de Mateo y Marcos nos dice que cuando él sale caminando sobre el mar y los alcanza, ellos piensan que es un fantasma. ¿Por qué ellos piensan que es un fantasma? Pues porque todavía no lo conocen, no saben aún quién es él. La confianza que uno puede tener en alguien está determinada por la cantidad de conocimiento que tenga de la persona, ¿no? De la confianza que tenga con él, de saber quién es la persona. Y ellos aún, a pesar, y les decía que era muy particular lo que está diciendo Marcos, porque él termina su narración diciendo que ellos no le conocían o que ellos no entendían mejor lo que él estaba haciendo porque su corazón todavía estaba un poco duro. Entonces, algo importante es que cuando ellos ven venir a Jesús, como dice acá, en la narración de Juan, en el versículo 19, dice, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Es natural tener miedo ante lo desconocido. Pero algo particular es que cuando él entiende, cuando el Señor Jesús ve que ellos están atemorizados, él les dice, en el versículo 20 dice, más él les dijo, yo soy, no temas. Yo soy, no temas. Algo muy particular, no que diga yo soy. Normalmente cuando usted le dice a una persona que es usted no le dice yo soy, le dice soy yo, ¿no? Si alguien no lo conoce, usted levanta su mano y dice soy yo, soy yo. Jesús no dice soy yo, Jesús dice yo soy. ¿Por qué Jesús se acerca teniendo esa manifestación de decir yo soy? No sé si usted ya lo puede asociar con algo que hemos visto en el Antiguo Testamento y es la manifestación de Dios en el Antiguo Testamento. Mire por un momento Éxodo capítulo 3. No es que nada es casual, ¿no? Jesús no hace nada por casualidad. Todo lo que hace tiene una intención. Jesús hace todo intencionalmente, porque es necesario que él cumpla todo lo que decía el Antiguo Testamento. Se acuerda que lo hemos visto varias veces. Dice ahí en Mateo, en Éxodo capítulo 3, versículo 3 en adelante, dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Es el nombre con el que se da a conocer en el Antiguo Testamento. La manifestación de Dios en el Antiguo Testamento por medio de un ángel es por medio de este nombre. Entonces le dicen, bueno, porque Moisés va a ir, se supone que la misión de Moisés es ir a sacar a su pueblo de la cautividad, de estar cautivos bajo los egipcios. Y Dios toma ese hombre, Moisés, y le dice que vaya. Obviamente cuando usted hace la lectura, pues obviamente él tiene temor, ¿no? Siempre se hace así. Dios le dice, tú vas a hacer esto, vas a hacer aquello, y lo primero que uno dice, no, yo no soy capaz, yo no tengo la capacidad de hacerlo. Se nos olvida por un momento que el nombre de Dios en el Antiguo Testamento es un indicativo de que la obra nunca ha sido ni suya ni mía, que la obra siempre ha sido de Él. Y cuando Él dice algo, cuando Dios dice algo, es. Por eso cuando Él dice ese nombre de yo soy, realmente en el original es algo como que yo soy el que vendré a ser. Esa traducción que llegó hasta nosotros después, transliterado como Jehová, que traduce yo soy, es el nombre del Dios que va a sacar a este pueblo de Israel de la cautividad de Egipto. Y mire ahí en el capítulo 6 de Éxodo, en el capítulo 6 y leyendo desde el versículo 6 lo que dice. Dice,
Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabéis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Fíjense que la manifestación de Dios es que Él es el que los va a sacar. Moisés es un instrumento en las manos de Dios. ¿Por qué nosotros siempre tenemos temor? Porque nosotros creemos que es en la capacidad que nosotros tenemos que hacemos lo que Dios nos va a encomendar a hacer. Pero aquí Dios está diciendo que Él es, por eso el nombre es Yo soy, Él es el que va a hacer la labor. No, a veces nosotros pensamos que esa carga la llevamos nosotros, no. Él es el que va a hacer la obra, nosotros somos un instrumento. ¿Qué hacemos nosotros? Nos disponemos delante de Dios. Y dice el versículo 8 de Éxodo 6, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y la dura servidumbre. Buenos días, Luz Marina. Estamos hablando acerca de la manifestación de Dios en el Antiguo Testamento y cómo de la misma manera les está diciendo, mire, voy a sacarlos de esclavitud, voy a hacer una obra con ustedes, pero fíjese que es el que está diciendo que va a hacer la obra es Dios. Va a utilizar a Moisés. En principio él va a tener mucho miedo de hacer la obra y va a sacar muchas disculpas a Dios. Le va a decir, pues que yo no sé hablar muy bien, no soy rápido para hablar, no tengo la capacidad. Y él dice, no, tranquilo, le voy a poner a su hermano para que hable por usted y voy a estar con usted. Yo soy el que los voy a sacar de ese cautiverio. Pero algo que es importante mirar de este pasaje es que ellos no podían escuchar la voz de Moisés, el intermediario de Dios. Es decir, Moisés les está dando la palabra de Dios de lo que él va a hacer, pero ellos no les pueden escuchar, dice acá, no le pueden escuchar porque están bajo congoja de espíritu y dura servidumbre, ¿no? Es decir, que lo primero que hace Dios es manifestarse al hombre y decirle quién es Él. Ese es el nombre que Dios les dio en el Antiguo Testamento. Y lo segundo es entender que esa obra no es suya ni mía, sino de Él, que nosotros somos instrumentos y que naturalmente tendremos miedo, ¿no? Porque Jesús les dice a ellos, vayan al otro lado, váyase adelante, ya tarde de la noche. Después, no me recuerdo si es Mateo o si es Mateo, creo que dice que era la cuarta vigilia, es decir, ya son más de las 3 de la mañana, la cuarta vigilia van de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana, cuando se encuentran con Jesús. Entonces, que sea de noche, que esté oscuro, que el mar esté rebotado, que el viento sea contrario, hace que sea un esfuerzo grande atravesar el mar. Pero no es casualidad que Jesús los haya enviado adelante. Y era necesario que ellos también experimentaran ese temor de cumplir lo que Jesús les está dando. Y aunque ese nombre yo soy, que es con el que se está identificando Jesús acá, porque dice no teman, yo soy, haciendo referencia al nombre que Dios le había dado en el Antiguo Testamento al ángel, pues la promesa de Dios es que si Él es, deben confiar que Él los sacará de la esclavitud y de las cargas pesadas. Pero fíjese que ni aún Moisés en un momento se creía capaz de ser un instrumento de Dios para sacarlo. Y eso también, esas fuerzas contrarias de las que estamos hablando, el mar, cuando la Biblia habla del mar o las corrientes de las aguas, está hablando de las fuerzas que son contrarias a la voluntad de Dios, unas fuerzas dirigidas por el diablo o por Satanás. Y lo que pone el diablo o Satanás para que usted no siga a Jesús o para que usted se vuelva atrás es que le pone cargas, le pone desánimo, le coloca desconfianza para que usted no haga lo que Dios le ha enviado a hacer. No, fíjese que cuando usted se ha dispuesto, no sé si usted hace un análisis hacia atrás de lo que usted ha tenido que enfrentar para poder estar con el Señor, pues han sido esas cosas. Desánimo, el solo hecho de que, por ejemplo, usted salga para la iglesia un domingo y esté lloviendo, ya le genera desánimo. O no sé si a usted le ha pasado
que cuando va a hacer algo espiritual se presenta alguna situación, alguna discusión en su casa, alguna dificultad que hace que usted no quiera ir o que usted finalmente determine, no, está como difícil, yo me quedo en mi casa. O las mismas circunstancias de sus comportamientos, de su cotidianidad, de tener que producir para su casa, también esos afanes de que usted se levanta, a veces uno se levanta y tiene que pagar cuota, tiene que pagar los colegios de los niños, tiene que cambiar la llanta del carro, bueno, lo que sea que usted, todos los días nos estamos enfrentando a cosas que nos desaniman, que son contrarias a lo que Dios ha prometido. Y fíjese que eh, Pedro, en la narración de Mateo, nos dice que Pedro cuando vio a Jesús, le dijo, cuando lo vio caminando, le dijo, manda que yo vaya a ti. Y a pesar de todo su miedo, él quiso hacer lo que Jesús estaba haciendo. Y mire que Jesús no lo reprende, le dice, está bien, ven para acá. Y él empieza a caminar sobre el agua, dice la escritura, empezó a hacer lo mismo. Por un momento tuvo la fe, la confianza en Jesús, de que él también lo podía hacer. Pero cuando él dejó de mirar a Jesús, quitó sus ojos de Jesús y empezó a mirar las circunstancias, a mirar el mar picado y el viento contrario, pues empezó a hundirse. Y obviamente siempre nosotros, para no hundirnos en medio de estas circunstancias duras, pues tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, siempre en Jesús, el autor y el consumador de la fe. El error de Pedro, pues quitar los ojos de Jesús y ponerlos en las circunstancias. Creo que esa es una muy buena enseñanza para nosotros. Nosotros tenemos las promesas de Dios manifiestas en su nombre, ¿no? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento la promesa estaba en el indicativo de que Él es Dios, que no deberían tener temor porque Él es. Y el cumplimiento de esa promesa está en su nombre. Y en Jesús, cuando viene Jesús, fíjese que ya Él, aunque se llama Jesús, que es un nombre sobre todo un nombre, hace referencia a ese nombre, porque cuando tienen miedo les dicen, no, no teman, yo soy, ¿no? Y eso garantiza que el conocimiento que hasta ese momento ellos tenían del nombre de Dios, es decir, yo soy, pues les debería garantizar el control que Dios tiene sobre todas las circunstancias. ¿Y sabe qué significa eso también? Que aunque Él tiene el control de todas las circunstancias, no significa que todo estará en calma. No sé si usted ha pensado alguna vez en eso, porque a veces pensamos que el hecho de que Dios tenga todo en control no significa que usted pase por circunstancias difíciles o por situaciones duras. Él no prometió eso. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Y esa es la manifestación de Jesús caminando sobre las aguas, caminando sobre las circunstancias, caminando sobre lo que no es sólido, sobre lo que se mueve. Si Él ya lo hizo, como Pedro, nosotros deberíamos querer imitarlo. Él ya tiene control. Aunque se mueva todo, aunque la barca parezca que se va a hundir, Él tiene el control. Por eso Él dice, no tengan temor. Y mire, la vida es adversa. Eso representa un viento que es contrario, no que es levantado, que se opone al propósito de Dios en nuestra vida. Y cuando nosotros decidimos remar en la dirección que Dios nos ha trazado, pues se va a levantar aún más, se va a poner más duro. Pero para no tener ese temor, nosotros debemos entender que nunca fue en nuestras fuerzas, que no fue en su capacidad. Si fuera por nuestra capacidad, entonces Él hubiera tomado a lo más sabio de este mundo. Pero dice 1 Corintios, el apóstol Pablo hablando de él mismo, dice, Él tomó lo más necio, lo más vil, lo menospreciado para avergonzar a los sabios. Si fuera por su capacidad, pues obviamente no nos hubiera tomado a nosotros, sino a los más sabios. Pero dice también Pablo que a él le gustó eso.
tomara lo mal vil y menospreciado para avergonzar a lo más sabio, porque no se trata de su propia capacidad. El mismo apóstol Pablo dice, cuando yo soy débil, realmente soy fuerte. Hablando en estos términos, realmente la fuerza y el poder está en él. Por eso dice, yo soy, ¿no? Y Jesús pues nos está mostrando el cumplimiento de las promesas de Dios en él mismo. Mira lo que dice 2 Corintios, ya vamos terminando. 2 Corintios 1. Segunda de Corintios 1, 19. Dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, por Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros es en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Entiende que las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Jesús es el cumplimiento de todas las cosas que se habían prometido en todo el Antiguo Testamento. Ese nombre, yo soy, no teman, es el cumplimiento de lo que Dios ya había dicho en la antigüedad, que Él estaría con ellos, que Él los libraría con justicia, con vara, los sacaría, y ese cumplimiento se dio tanto históricamente saliendo ellos de Egipto, como en nosotros ahora por medio de Jesús. Él es el cumplimiento, Él es, no tema, Él es, no tema. Y el Salmo 56 dice, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? El salmista está hablando de esto mismo. Algo muy hermoso que dice, en el día que temo, yo en ti confío. El día, es que realmente el día que estamos en prueba y en circunstancias difíciles, en mar contrario, de viento contrario, es que entendemos si hemos confiado en nosotros mismos o realmente hemos confiado en Él. Es en las circunstancias, cuando todo se mueve, cuando todo parece contrario, que nosotros eh, podemos manifestar esa fe, si es ciertísima o no es ciertísima. Por eso la fe se prueba en los momentos de dificultad, en los momentos adversos. Pero termina la narración aquí diciendo que cuando Jesús se subió a la barca, llegaron al otro lado. O sea, finalmente se cumplió lo que Él les había prometido. Vayan y pasen al otro lado. Aunque Él no estaba en la barca, tenían control de todas las cosas. Y dice, y termina, no acuerdo si es Marcos o en Mateo, que cuando él se sube a la barca, cuando él subió a la barca, el mar y el viento se calmaron. Deje que él esté en control de su barca para que todas las cosas se calmen. Por eso también Jesús dijo, ustedes deberían buscar más bien las cosas del reino y su justicia, y yo tengo control de todas las otras cosas. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que si tenemos miedo, pues mire, Él no le va a quitar el miedo, le va a dar garantía de quién es Él, para que usted no tenga temor. Y a veces con miedo nos tocará hacer las cosas. A veces con miedo tendremos que lanzarnos como Pedro, ¿no? Aunque se veía difícil la cosa porque las circunstancias no eran buenas, le dice a Jesús, manda que yo vaya a donde tú estás. A veces hasta con temor tendremos que hacer la labor. Pero lo más satisfactorio es cuando veamos los frutos
del trabajo que hemos hecho para el Señor, lo que hemos caminado hasta aquí con Él, a pesar de todas las circunstancias, la promesa es que llegaremos al otro lado, que pasaremos con Él al otro lado. No importa la hora, no importa la oscuridad, no importa el tiempo, las circunstancias, sino la confianza que tenemos en Él. Oremos por esta palabra, demos gracias al Señor por lo que has hecho, por lo que ha hecho y porque hasta aquí nos ha traído, que nos ha sostenido. Si uno piensa en los momentos de dificultad que ha pasado, pues a veces nos hemos angustiado hasta sin razón. A veces nosotros somos temerosos de las cosas que van a pasar, pero que finalmente no.